Principios del conocimiento humano, por George Berkeley. 14.61. Respuesta. A todo esto digo lo siguiente. Primero, aun cuando haya alguna dificultad relativa al gobierno de la providencia y a las aplicaciones que ella ha establecido como propias de las cosas naturales y que con los principios antedichos no se pueda resolver, con todo, esta objeción en nada debilita la certidumbre de mi tesis, probada a priori del modo más evidente. Segundo, los axiomas de la filosofía tradicional tampoco dan satisfactoria respuesta a dificultades análogas, pues siempre cabe preguntar con qué fin se ha valido el creador de métodos indirectos para hacer las cosas por medio de máquinas o artefactos, cuando podía haberlas hecho por un mero acto de su voluntad, sin todo ese aparato. Tercero, si con atención miramos las cosas, veremos que esta objeción puede volverse con mayor fuerza contra los que sostienen la existencia de los objetos con independencia de la mente, porque ya se ha demostrado que el volumen, la consistencia, la figura, el movimiento y demás cualidades no poseen en sí mismas actividad o eficacia ninguna para producir efectos naturales. Véase el párrafo 25. Por consiguiente, el que suponga que existen, dado que ello sea posible, cuando no se las percibe, tiene que reconocer que no tienen finalidad alguna, porque la única aplicación que pueden tener, existiendo sin ser percibidas, será a lo sumo el producir aquellos efectos que en realidad solo pueden atribuirse al espíritu. 62. Cuarto. Descendiendo a analizar más en particular la dificultad propuesta, observaremos que, si bien la creación de todos esos órganos y partes no era absolutamente imprescindible para obtener ninguno de los efectos, sin embargo, se la puede considerar necesaria para producir las cosas de un modo regular y constante, de acuerdo con las leyes naturales. Hay ciertas leyes generales que se cumplen y observan en el conjunto de todos los efectos naturales, leyes que se aprenden por la observación y el estudio de la naturaleza, y que los hombres aplican, 1. Para hacer cosas útiles en la conservación y embellecimiento de la vida, o 2. Para explicar determinados fenómenos. Esta explicación consiste únicamente en mostrar la conformidad que guarda con las leyes generales de la naturaleza un fenómeno en particular, lo que equivale a comprobar la uniformidad que existe en la producción de los efectos naturales. Fácil será convencerse de ello en los diversos casos que aducen los filósofos en defensa de la existencia extramental de los seres. Ya hemos demostrado en el párrafo 21 que este modo regular y constante en la acción del sumo hacedor es de múltiples y fecundas consecuencias, y no es menos claro que, aunque no absolutamente necesario para producir los efectos, es muy conveniente que las cosas tengan determinada figura, tamaño, movimiento y disposición de partes para producirlos según leyes mecánicas de la naturaleza. Así, por ejemplo, nadie podrá negar que Dios, esto es, la inteligencia suprema que sostiene y regula el curso ordinario del universo, podría, haciendo un milagro, determinar los movimientos de las agujas de un reloj, aunque nadie hubiera colocado en su interior el mecanismo a que estamos acostumbrados. Pero si esa misma inteligencia quiere actuar solamente de acuerdo con leyes mecánicas que ella misma estableció y conserva en el universo, será necesario que el movimiento de las agujas vaya precedido de la acción del artífice que hizo y ajustó cada una de las partes del reloj y su mecanismo. Como también tendrá que suceder que un desarreglo en la máquina vaya seguido de un movimiento desordenado y que, reparado aquel, éste vuelva otra vez a su marcha regular. 63. En efecto, puede en ocasiones ser necesario que el autor de la naturaleza muestre su omnipotencia en la producción de fenómenos que se salen del curso normal y ordinario. Esas excepciones son a propósito para despertar la admiración de los hombres y elevarlos al conocimiento del ser divino. Pero no ocurren con frecuencia, precisamente para lograr el efecto apetecido. 1.
pues es cosa clara que si los milagros sucedieran a diario, no llamarían la atención. 2. Además, parece que Dios prefiere convencer a nuestra razón de sus atributos por la obra continua de la naturaleza, que revela una grande armonía y un plan sapientísimo, claros indicios del poder y bondad de su autor, más bien que provocar nuestra admiración con acaecimientos sorprendentes que se salgan de lo normal. 64. Para mejor dilucidar esta materia, observaré que la objeción apuntada en el párrafo 60 en realidad se reduce a esto: las ideas no son producidas al azar y de un modo arbitrario, ya que entre ellas existe cierto orden y conexión, como la que hay entre la causa y el efecto. Se combinan de diversas maneras, perfectamente regulares y ordenadas, que vienen a constituir, por así decirlo, otros tantos instrumentos que en manos de la naturaleza, al parecer oculta, secundan su callada operación, en virtud de la cual produce la variedad de cosas que aparecen en el teatro del mundo, sólo discernibles por la penetrante vista del filósofo. Ahora bien, si una idea no puede ser causa de otra, ¿qué fin puede tener esta relación entre ellas? Si estos que hemos llamado instrumentos naturales son meras ineficaces percepciones de la mente, de suyo inoperantes, que tampoco sirven para la producción de efectos naturales, cabe preguntar por qué han sido hechos, o en otras palabras, cuál es la razón de que Dios, tras una atenta consideración de su obra, nos haya dado a contemplar tan gran variedad de ideas, con tan primoroso arte yuxtapuestas, con tanta regularidad ordenadas, pero por otra parte sin finalidad alguna, y no puede creerse que Él haya derrochado tal arte y tanto orden sin objeto. 65. A todo lo cual respondo, en primer lugar, que la conexión entre las ideas no implica la relación de causa a efecto, sino la que hay entre el signo y la cosa significada. El fuego que veo no es causa del calor que experimento al tocarlo con los dedos, es solo una señal que me lo advierte. De igual manera, el ruido que oigo no es el efecto de tal o cual movimiento, o el choque de cuerpos que me rodean, sino que es un signo. En segundo lugar, la razón de por qué las ideas se agrupan en combinaciones ordenadas, regulares y dispuestas con verdadero arte, pudiendo construir elementos de máquinas y organismos de aparatos, es la misma que hay para que, combinando de diversas maneras letras, se puedan formar palabras. Para que un pequeño número de ideas primarias pueda significar un número muy grande de efectos y acciones, es necesario que aquellas se combinen de diversas maneras. Y con el fin de que puedan ser de uso constante y universal, esas agrupaciones o combinaciones deben hacerse conforme a ciertas reglas y con un plan sabiamente preconcebido. De este modo, adquirimos la suficiente información sobre los efectos que podemos esperar de estas o aquellas acciones y sobre los procedimientos adecuados para despertar estas o aquellas ideas. Y esto es lo que yo entiendo que se quiere significar cuando se dice que conociendo la figura, estructura y funcionamiento de las partes internas de un organismo, natural o artificial, podemos conocer sus aplicaciones y propiedades, como también la naturaleza de las cosas. 66. ¿Cuál debe ser el adecuado empeño del investigador de la naturaleza? De aquí resulta evidente que las cosas que, miradas bajo el aspecto de causas cooperantes o concurrentes a la producción de efectos, son del todo inexplicables y nos despeñan en los mayores absurdos. Pueden tener una explicación clara y sencilla si se las considera como signos que nos informan e instruyen. Y el investigar estos signos y esforzarse por comprender este lenguaje instituido por el autor de la naturaleza debería ser el único trabajo del que quiere estudiar la creación, en vez de intentar explicar las cosas por causas corpóreas, que es lo que ha alejado al entendimiento humano de aquel principio activo, de aquel supremo y sapientísimo espíritu, dentro del cual vivimos, nos movemos y somos. 67. Duodécima objeción. Respuesta. Se objetará, quizá, que,
aunque según lo anteriormente dicho, es cosa clara que no puede haber una sustancia inerte, sin sentido, extensa, consistente, figurada y móvil, que exista fuera de la mente y con independencia de ella, tal como quieren los filósofos que sea la materia. Con todo, si se abandonaran las clásicas ideas de materia, extensión y movimiento, y se dijera que por materia se entendía solamente una sustancia inerte, insensible, que existe fuera de la mente sin ser percibida y que es la ocasión de nuestras ideas, es decir, que a su presencia Dios se complace en despertar ideas en nosotros, bien se podría admitir que existe la materia, tomada en este sentido. Para responder a esto, diré, en primer lugar, que tan absurdo es suponer una sustancia sin accidentes como admitir los accidentes sin una sustancia. En segundo lugar, aún suponiendo que pudiera existir tal sustancia desconocida, ¿dónde se la podría encontrar? Porque en la mente no existe, como claramente se conoce. En el espacio no puede existir, porque ya se ha demostrado que todo espacio o extensión está solo en la mente. Por lo tanto, no puede existir en parte alguna. 68. La materia no sirve de sostén a cosa alguna. Argumento contra su existencia. Examinemos brevemente la descripción que se ha hecho de la materia. No actúa, no percibe, no es percibida. Que esto significan las palabras inerte, insensible, desconocida, aplicadas a sustancia. Como se ve, es una definición basada exclusivamente en negaciones. Solo se afirma de la materia un concepto relativo, en virtud del cual se dice que está debajo, que sirve de apoyo, substance. Pero, ¿debajo de qué cosa? ¿A qué sirve de apoyo? A nada. Estamos a 2 pasos del no ser. Se dirá que la materia es la ocasión desconocida, en presencia de la cual la voluntad de Dios despierta las ideas en nosotros. Mas yo quisiera saber cómo puede hacerse presente a nosotros una cosa que no se percibe ni por los sentidos ni por la reflexión, ni es capaz de producir una idea en nuestra mente, ni es extensa, ni tiene forma, ni se encuentra en ninguna parte. Estas palabras, en presencia de la cual estar o hacerse presente, habrán de tomarse en un extraño sentido abstracto que yo no soy capaz de comprender. 69. Ahora examinemos de nuevo lo que significa la palabra ocasión. Recordando todo lo que sabemos acerca del uso del lenguaje, vengo a concluir que esta palabra significa o bien el agente que produce un efecto, o bien alguna otra cosa que se observa lo acompaña antes o a la vez que dicho efecto en el curso ordinario de la naturaleza. Mas, cuando la palabra ocasión se aplica a la materia tal como antes se ha descrito, no puede tomarse en ninguno de dichos sentidos, puesto que se dice que la materia es pasiva e inerte, no puede ser un agente o una causa eficiente. Además, es imperceptible, pues carece de cualidades sensibles y por lo tanto no puede ser ocasión de nuestras percepciones en el segundo sentido. Como cuando decimos que el quemarnos los dedos por el fuego es ocasión del dolor subsiguiente. Así pues, ¿qué puede significar el llamar ocasión a la materia? Una de dos. O la palabra ocasión se toma en un sentido muy diferente del que comúnmente tiene, o no significa nada. 70. Alguien replicará tal vez que la materia, aun sin ser percibida por nosotros, lo es sin embargo por Dios y para Él es ocasión de provocar las ideas en nuestra mente. Dirán que es muy natural esta suposición, ya que nuestras sensaciones se suceden de una manera ordenada y constante, y por lo mismo las ocasiones en que se produzcan han de presentarse en una forma constante y regular. O sea, que hay ciertas partículas de materia permanentes y distintas en correspondencia con nuestras ideas, y que sin despertar a estas en nosotros ni impresionarnos en ningún sentido por ser del todo pasivas e imperceptibles para nosotros, son percibidas por Dios como tantas ocasiones que a Él le hacen presentes las ideas que ha de existir en nosotros. Así se explica que las cosas se vayan sucediendo de un modo constante y regular.